Tal vez no lo sabías, pero en México realizó su arte uno de los falsificadores más famosos de la historia. Estamos hablando de Alfredo Héctor Donadiu, mejor conocido como Enrico Sampietro. Enrico Sampietro es recordado como uno de los mejores, si no es que el mejor falsificador del mundo. Gracias a sus habilidades artísticas, alcanzó la gloria en México entre los años 1930 y 1948. Utilizó muchos alias a lo largo de su vida: artista, grabador, mujeriego, viajero, oportunista, prófugo y, por supuesto, falsificador. Héctor Donadiu fue un delincuente, y eso nunca será de admirarse, pero es un personaje de los más curiosos en la historia de México. Digamos que fue un artista del riesgo. Se jugó el todo por el todo para ganar la buena vida en lugar de la vida buena. Su fama internacional se la ganó falsificando francos franceses, libras esterlinas, dólares americanos, bolívares venezolanos y pesos mexicanos. El tipo tenía un talento tan extraordinario, y en ese talento llevaba su perdición. Preso 2 veces en Lecumberri, pero no fue la peor de las cárceles en donde estuvo. Fue un hombre que abusó de su confianza en sí mismo. Cuando se dio cuenta de su talento para la falsificación, ya nunca quiso hacer otra cosa. Y así le fue. Es el precio de esa vida. Lo traicionaron sus amantes, lo vendieron sus cómplices, todos lo abandonaron. Héctor Donadiu estuvo encarcelado en la Isla del Diablo, y aunque muy pocos lo creerían, de ahí se escapó. La primera vez se escapó por la selva con 5 cómplices, de los cuales 3 se murieron. Los sobrevivientes terminaron capturados por cazadores de hombres. Se decía que los guardias de esta prisión facilitaban las fugas a cambio de dinero, solo para después avisar a los cazadores sobre la huida de los presos. La segunda vez que se escapó tuvo éxito. Se fue por el río Orinoco, pero su gran error fue olvidar que el infierno no tiene tanta furia como el de una mujer despechada. A sus 21 años, Donadiu ya tenía fama de ser un gran falsificador. Tenía una pareja francesa de mayor edad que él, y justo esta mujer, desde su puesto en el mercado, era quien distribuía los billetes falsos. Claro, antes de enterarse que le engañaba con otras mujeres. Fue la misma señora quien entregó a Donadiu. Muchos años después regresó a matarla, pero cuando la encontró, la miró tan vieja y pobre que la perdonó. Le gustaban las mujeres, el riesgo, la vida fácil, hasta que en Venezuela su nueva pareja pudo lo que ninguna prisión: controlarlo. Y en ese momento decidió llamarse Enrico Sampietro. Sampietro era un oportunista. Lo mismo le daba ser cristero que camisa negra de Mussolini. Pero no era un villano, era un artista. Con los billetes de 20 pesos, Sampietro provocó la primera falsificación del Banco de México. Su talento y perfección lo hicieron muy famoso, pero a la vez muy peligroso. Todo comenzó en 1917. Alfredo Héctor Donadiu tenía 17 años. Era estudiante de Bellas Artes y también trabajaba en el taller de grabado de su tío. Ahí fue donde un día llegó un tipo de la mafia que, al darse cuenta del talento de Donadiu, lo invitó a trabajar para él. Le prometió un negocio lleno de riqueza y así fue como Héctor empezó a falsificar para él. A las pocas semanas ya circulaban en el mercado de Marsella francos falsificados por Donadiu. El doctor Quirós Cuarón, un gran criminólogo mexicano, fue quien lo capturó y lo refundió en Lecumberri por segunda ocasión. La primera lo encerraron por las mismas razones y en las mismas condiciones. Pero no hay cerradura que no se abra con dinero, incluso aunque sea dinero falso. Se escapó por la puerta principal. Aunque no fue la fuga más espectacular, lo consiguió con la ayuda de una organización clandestina llamada La Causa de la Fe, liderada por el sacerdote cristero jesuita José Aurelio Jiménez, el mismo sacerdote que bendijo la pistola con la que José de León Toral asesinó al presidente Álvaro Obregón en 1928. Los cristeros luchaban contra las políticas anticlericales del gobierno liberal mexicano. La guerra cristera comenzó con la ley de 1926, donde Plutarco Elías Calles le quitaba todo el poder a la iglesia. Sampietro conoció al sacerdote y después de salir de prisión, falsificó billetes de tal manera que debilitaban la economía del Estado laico. Hay quien dice que sí lo consiguieron y algunos otros dicen que no. Enrico estuvo 10 años falsificando billetes prófugo de la ley. Vivía escondido en una casa en la zona de Iztapalapa. Vivía con un cristero amigo del padre Jiménez. Sampietro creía que esta vez iba a delinquir por una causa buena y justa. Confió plenamente en los cristeros hasta que años después lo entregaron y regresó a Lecumberri.
Fue cuando Sampietro se escapó que la Comisión de Investigación del Banco de México solicitó a Quirós Cuarón para detenerlo, y lo logró. Él mismo se encargó de que cumpliera su sentencia. Lo más curioso es que surgió una gran amistad entre Quirós Cuarón y Sampietro debido a que Quirós Cuarón se había obsesionado con la vida del falsificador y fue por sugerencia del criminólogo que Enrico Sampietro se puso a escribir todas sus memorias y vivencias que después se publicaban en una revista muy conocida. A los 17, yo pensé que tenía mi vida prospecto futuro. Eran tiempos difíciles. La Gran Guerra, esa que pensaron que duraría unos cuantos meses, se alargó. Fueron tiempos muy duros. Y si no me creen, no me importa. ¿Qué porcentaje de lo que uno cuenta es verdad? Después de los 17, todo fue mujeres y riesgo. Falsifiqué lo que se me dio la gana. Y por mi talento tuve dinero a puños. Inventé todo. Incluso a veces pienso que me inventé a mí mismo. Nunca pensé caer en la cárcel. Lo que sí estaba seguro es que un día todo esto iba a terminar. Traicioné y fui traicionado. Amé y fui amado. Y si pudiera, si volviera a hacer todo, no solamente lo haría igual, lo haría mejor. Lo disfrutaría más. Vivir puede dar miedo, pero de golpe te das cuenta que vivir lleva una carga de tristeza. Así fue como Sampietro, aparte de prófugo, artista, mujeriego y falsificador, se convirtió en cronista de su propia historia. Alfredo Héctor Donadiu escogió la buena vida, consiguiendo que le fuera muy mal en su final. Fue un tramposo y cayó en su propia trampa. Pasó 13 años en Lecumberri. En 1961 salió, pero no se sabe nada con certeza. Se dice que fue deportado a Francia y a partir de ese momento la vida de este artista se vuelve una leyenda urbana más. Entre voces se cuenta que estando en Lecumberri hizo algunas falsificaciones a solicitud de las autoridades con el fin de conocer los métodos de falsificación, incluso que asesoró a la Fiscalía Especial contra las Falsificaciones. Lo que sí es un hecho es que el Banco de México le pagaba una pensión mensual para que dejara de falsificar. Para Sampietro, los años de prisión no fueron su castigo. Su verdadero castigo fue que cuando quedó en libertad nunca volvió a practicar su arte, viviendo los últimos años de su vida en el total anonimato, siendo un hombre más. Juan Oró le compró los derechos de su historia, pero nunca se realizó la película sobre su vida, y quizá fue la mejor decisión. Porque en la vida de un personaje como Alfredo Héctor Donadiu, alias Enrico Sampietro, tal vez no todo esté dicho. ¿Quién diría que estos billetes eran considerados falsos y sin valor en su tiempo? Hoy en día son considerados originales de Enrico Sampietro, el falsificador que fue atrapado por Alfonso Quirós Cuarón, el padre de la criminología en México. Su vida es digna de contarse, pero esa es una historia para otro video. Si te gustó el contenido, agradeceré que me apoyes con un like y suscribiéndote al canal. Yo soy Israel Sosa y esto es Academia Sosa.